Listo, ya. Ya. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Entonces, sí, les planteaba que la discusión de hoy va a ser teoría de la historia. Pasamos a lo de Ernest Mandel con este libro que me parece un clásico muy básico y muy sencillo de alguna manera de explicar un poquito sobre lo de la teoría marxista de la historia y la teoría marxista del Estado, y después también hay una parte que habla de la teoría marxista sobre el imperialismo, y finalmente cierra con una explicación sobre las clases sociales, las clases sociales y los conflictos que surgen a partir de los problemas de la mala distribución de la riqueza y de la explotación laboral entre estas clases sociales. Y bueno, eso es un poco la causa, de alguna manera explica las causas del asunto central de por qué existe el conflicto social y la violencia social, y la violencia política, etcétera. ¿Verdad? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y ya una vez que discutamos esto, como les decía, les repito, ¿verdad? A la otra semana vamos a partir a discutir teoría sobre las identidades nacionales y los nacionalismos, la manera en que se forman las identidades y los nacionalismos, y también la manera en la que es bien interesante, y lo vamos a ver en el caso costarricense o latinoamericano, que se puede analizar, pero también se puede ver el caso de Estados Unidos o algunos países del centro de Europa, la manera en la que las identidades nacionales y los nacionalismos pueden degenerar o pueden deformarse hacia, si se quiere, ¿verdad? Deformarse o degenerarse hacia movimientos de fanatismos o de fundamentalismos nacionalistas o religiosos, profundamente racistas y profundamente chauvinistas, patrioteros, movimientos racistas también, ¿ya? Y es un tema que ha estado en boga en los últimos años, evidentemente. En el caso de Estados Unidos ha sido fuertísimo. Hemos estado viendo noticias y documentales y películas que han venido saliendo sobre estos temas. Entonces, de alguna forma, evidentemente estamos haciendo un estudio de la historia contemporánea a la luz de temáticas que siguen atormentando la realidad de los vivos, como dice Marx, ¿verdad? La generación de las acciones de los del pasado atormentan a la generación de los vivos, es decir, son herencias históricas que no hemos logrado superar, ¿verdad? Los problemas que estamos citando, como el racismo, la xenofobia o los movimientos nacionalistas de extrema derecha, etcétera. Y eso ya es lo que vamos a trabajar la otra semana y en general ya las otras clases. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla. Y vamos a arrancar esta discusión. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque, primero, yo me emociono muchísimo y segundo, son temas bastante amplios y los que podemos discutir muchísimo. La semana pasada estuvimos viendo esta presentación y avanzamos un poco sobre la cuestión introductoria, teoría de la historia, qué es la historia, ¿verdad? Como ciencia social, como disciplina social, lo importante de el estudio del pasado, del estudio de las experiencias históricas del pasado para tomar mejores decisiones en el presente y construir, se supone, sociedades hacia el futuro mejores, que superen los problemas del pasado. A veces superamos los problemas del pasado, a veces los repetimos y a veces más bien los profundizamos, ¿verdad? De manera tal que cuando ustedes a veces escuchan aquel concepto de lo dialéctico, que la dialéctica es la superación constante de las cosas y de las materias, de las energías, muchas veces lo dialéctico puede más bien no funcionar, ¿verdad? De hecho, Marx creía en la teoría de la historia. Marx plantea que, bueno, de alguna forma la historia es como una línea del tiempo, ¿verdad? Que ahora vamos a ir viendo, creo que la semana pasada por ahí estuvimos trabajando. Es como una línea del tiempo y en esa línea del tiempo, sobre ella, se van acomodando una serie de acontecimientos históricos ordenados, periodizados, que tienen ciertas características y que de alguna manera los seres humanos hacemos un esfuerzo para ir superando etapa por etapa los grandes problemas que enfrentamos, ¿verdad? Como sociedades. Sin embargo, también Marx advierte, no hay que caer en errores interpretativos, Marx advierte desde este punto de vista que no siempre hay avances dialécticos de mejoramiento constante, pueden haber más bien retrocesos históricos terribles, ¿verdad? Hay un gran autor del siglo XX que estudió mucho estos temas, Walter Benjamin. Walter Benjamin, por ejemplo, es uno de los teóricos marxistas alemanes más importantes que señalaba y advertía muchísimo que constantemente la historia de la humanidad también está retrocediendo, ¿verdad? No siempre va con pasos hacia el frente, también hace y cumple retrocesos, ¿verdad? Por ejemplo, si para algunos de nosotros creemos que la elección del 2009 de Barack Obama en Estados Unidos fue un gran avance para ese país en la superación del racismo, avanzamos 10 pasos
Y en el 2016 llega Donald Trump y reactiva todo el movimiento neonazi, neofascista y lo empodera. Entonces, si avanzamos 10 pasos en el 2009, en el 2016 pareciera que el proceso dialéctico se detuvo y no solo se detuvo, sino que más bien echamos para atrás la carreta, es decir, retrocedimos 40 años, volvamos a los 60, ¿verdad? Con las protestas y las luchas de los movimientos obreros, de los trabajadores, del movimiento hippie contra las guerras, del movimiento afro, de las mujeres, de los movimientos latinoamericanos que en esos países sufren mucho el racismo y la exclusión y tuvieron que iniciar una serie de protestas. Entonces, hay constantemente ese ir y venir, ¿verdad? En la historia. Por eso ahora vamos a reflexionar un poco sobre los tiempos en la historia y no siempre se ha interpretado, se ha pensado que el tiempo en la historia nos lleva hacia un progreso constante, ¿verdad? La historia no avanza hacia un progreso constante. Eso es falso. La visión teleológica de la historia. Ahorita ese concepto lo vamos a estudiar un poco más. En realidad, existe otro concepto que vamos también a estudiar, que es la contingencia histórica. La contingencia histórica es que, bueno, lamentablemente hacia el futuro puede suceder cualquier cosa. Si ya sufrimos en el siglo XX 2 guerras mundiales, perfectamente en el siglo XXI puede haber una tercera guerra mundial, ¿verdad? Y si avanzamos muchísimo en evitar una tercera guerra mundial durante casi 80 años, bueno, llevamos 72 años, más o menos, entonces, en cualquier momento eso se puede venir abajo. Si no es que seguimos insistiendo y construyendo una cultura de paz y de respeto y de autonomía y de independencia entre los países, ¿verdad? Entonces, es importante ir viendo eso, ese asunto de que, bueno, el estudio de la historia es relevante en tanto comprendemos mejor el pasado para entender mejor el presente y prepararnos mejor para el futuro, pero no siempre necesariamente el futuro lo estamos construyendo para bien, para progreso, para prosperidad. El futuro también se puede construir de manera negativa, errónea, y puede llevarnos a terribles catástrofes humanas, terriblísimas catástrofes humanas. Ahora que estaban hablando de historia de la filosofía y la relación entre la filosofía y las sociedades y los sistemas políticos y económicos, ¿verdad? El gran trauma del siglo XX no es nada más ni nada menos que algo de lo que ya estuvimos hablando en otro momento, el advenimiento y la llegada de los movimientos de extrema derecha, fascistas y nazis en Europa, de la mano de movimientos militares que tenían el monopolio de las armas, por tanto tenían el monopolio de la violencia, y llevaron a la humanidad a una guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Por la Primera Guerra Mundial ya era el origen de estos movimientos. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial tiene como uno de los principales orígenes y causas los extremismos nacionalistas. Y el fascismo no es más que una ideología extremista nacionalista también, que surge producto de la Primera Guerra Mundial, pero que ya el síntoma venía desde antes. Además, es un movimiento colonialista e imperialista. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial están totalmente interconectadas. La Primera Guerra Mundial no solucionó nada. Todo lo contrario, abrió heridas mucho más fuertes y abrió una etapa de 20 años, el primer periodo entre guerras, una etapa de 20 años de una falsa paz, que nada más era la manera en la que los países se estaban reorganizando en Europa para entrar de nuevo a una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, los nazis eso fue lo que hicieron, reorganicémonos y viene la venganza de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919. Entonces no hay siempre un proceso dialéctico hacia la prosperidad y el mejoramiento constante, todo lo contrario, el fascismo y el nazismo es, en palabras de Theodor Adorno, otro gran pensador alemán, la manifestación de la dialéctica negativa, ¿verdad? La manifestación de más bien procesos históricos que nos llevan hacia atrás. Dice Theodor Adorno, el fascismo y el nazismo son tan terribles y son tan negativos, ellos fueron víctimas de eso y tuvieron que salir huyendo de Europa, son tan terribles y son tan destructivos y violentos que incluso nos atrevemos a decir que representan más de 100 años para atrás en la historia. Estamos volviendo a un sistema peor incluso que las monarquías que representativamente hablando, digamos, habían destruido la Revolución Francesa, ¿verdad? Y las revoluciones liberales de 1789 y 1848. Entonces, es importante ir viendo ese asunto, porque por eso les pongo ahí que lo que estudiamos en historia, lo más importante ir viendo en historia siempre es ir analizando los cambios en la historia, lo que cambia y también lo que continúa. Ajá. Las rupturas y las continuidades, ¿verdad? Y obviamente todo esto siempre analizándolo desde la lógica de los contextos, las coyunturas y las circunstancias, ¿verdad? La relevancia de los contextos, las coyunturas y las circunstancias.
Es un detalle muy importante. No podemos analizar las cosas, y en otras clases los profesores les hemos hablado de esto, no puede, en tesinas, en guía académica, no podemos estudiar y analizar los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos, ambientales, sin perder de vista el asunto de los contextos y las coyunturas y las circunstancias. No podemos perder de vista las circunstancias, las coyunturas y los contextos que enmarcan un acontecimiento. De manera tal que todos los acontecimientos y todos los hechos históricos y todos los hechos del pasado y todos los acontecimientos que van sucediendo son productos de su momento histórico, son producto de su contexto, ¿verdad? Y dentro de ese contexto, que es lo más amplio, tenemos que aterrizar a la coyuntura y tenemos que aterrizar a la circunstancia, ¿ok? Eso nos explica mucho todo a lo que hablamos también de las causalidades. Hay múltiples causas para explicar los hechos históricos. Hay múltiples causas. Tenemos causas estructurales, ¿verdad? Del sistema económico y del sistema político muy amplias, y tenemos causas coyunturales, es decir, como de mediano tamaño, y tenemos las circunstancias específicas, que es justamente cuando uno aterriza a la vida cotidiana, al día a día, ¿verdad? Vean que vamos de lo más estructural y de lo más grande y lo más amplio hasta lo más específico. Ustedes podrían decir que, por poner un ejemplo hipotético, ¿verdad? Expliquemos el por qué un musulmán en Estados Unidos intenta meterse a una iglesia cristiana evangélica y poner una bomba. Bueno, y pone la bomba y la estalla, ¿verdad? Y mata a 5 personas. Las causas de ese acontecimiento son múltiples. Están las estructurales, contextuales, generales, y están las coyunturales y están las circunstanciales. ¿Cuáles son las estructurales? Bueno, de ahí que es una persona de la clase trabajadora empobrecida de Arabia Saudita, excluido, miserable, que viaja a Estados Unidos porque está harto de vivir en aquel país. Entonces, estructuralmente uno lo explica desde el capitalismo, ¿verdad? Claro, es una víctima del sistema económico. A nivel político, podría uno plantear que llega a Estados Unidos y en Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, se pasó una política para persecución de los árabes y los musulmanes, y entonces el tipo se sentía cada vez más agobiado, ¿verdad? Entonces hay un tema de estructura política. Además, no le dieron la visa ni le dieron los documentos para poder empezar a ser ciudadano y trabajar en paz. Y a nivel coyuntural, entonces el tipo estaba pasando por un divorcio, o más bien es circunstancial. La coyuntural podría ser que entre el 2016 y el 2020, en el gobierno de Donald Trump, los árabes y los musulmanes se logran estar infiltrando mucho en Estados Unidos y empiezan a conseguir armas muy fáciles. Y además el gobierno Trump, por ejemplo, dictamina una política como mayores libertades a los ciudadanos para que compren armas. Entonces, claro, este tipo va a una tienda ahí en la esquina de la casa, ¿verdad? Y compra rifles automáticos, le pide ayuda a unos amigos y se van a la iglesia y compran C4 para estallar en pedazos la iglesia. Y a nivel circunstancial, el tipo está totalmente harto porque está sin trabajo y está agobiado, y además se viene divorciando, ¿verdad? Ya ustedes, ahí pusimos como 8 causas del por qué una persona cometió un atentado terrorista. Es como la causa del por qué esta persona, el famoso abogado en Túnez, que inició la revolución y la primavera árabe en aquella zona, por qué se prendió fuego frente a la casa presidencial y se suicidó, ¿verdad? Ese fue el inicio de la primavera árabe, pero es que es lo que desató con prenderse fuego frente a la casa presidencial en Túnez. No fue solo la caída de Ben Ali en el 2010 en Túnez, que era un dictador que tenía más de 10 años de gobernar ese país de manera férrea, mano dura, de hierro, sino que desató una revolución por toda la región, desató revoluciones por más o menos entre 8 y 9 países. Empezó después una revolución en Egipto, después inició en Argelia, después inició en Libia, se vino una revolución en Líbano, se vino una guerra civil, bueno, una revolución y guerra civil en Yemen, se vino después una guerra civil, una revolución y guerra civil en Siria, ¿verdad? Entonces uno dice, hay algún polvorín gigantesco, ¿verdad? En Marruecos, movimientos sociales y de protesta fuertemente reprimidos, o sea, fue lo que llamaban la primavera árabe. Algunos le preferimos decir el infierno árabe, porque no generó una primavera de mejoramiento, sino más bien fue un infierno. Lo que estalló fue guerra, lo que estalló fue muerte, revolución y militares, asesinando personas a diestra y siniestra, y gobiernos que llegaron después, en la mayoría de los casos peores.
Algunos países mejoró. Túnez, por ejemplo, fue un país que mejoró. Se dio una transición a la democracia electoral en Túnez, derivado de cómo este muchacho, bueno, no recuerdo qué edad tenía, pero era más o menos joven, estaba harto de la vida que tenía en este país, harto de la dictadura, y se prende fuego e inicia un movimiento revolucionario gigantesco, ¿verdad? Por países que son muy grandes y de millones de habitantes. De nuevo, podríamos poner el ejemplo, ¿verdad? De contexto, coyuntura y circunstancia para explicar lo que sucede ahí. Bueno, básicamente mucha gente dice se prendió fuego porque estaba desempleado y porque la policía ese día en la mañana le había quitado las verduras y las frutas que él vendía en la calle, como vendedor ambulante. Entonces uno dice, bueno, eso es lo más circunstancial, eso es lo inmediato, ¿verdad? Las causas inmediatas, las circunstanciales de ese día. Las contextuales y estructurales son una serie de cuestiones diferentes, ¿verdad? El capitalismo putrefacto de un país como como el de Túnez, ¿verdad? Podemos hablar de que están viviendo una dictadura de más de 10 años, que es insoportable, ¿ven? Entonces podemos decir de lo estructural, la religión, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es musulmán, es sunita. Los musulmanes sunitas todos los días estudian y rezan y además se forman en una posición de que dicen, no podemos permitir que nos violenten nuestros derechos, ¿ya? Si a usted le pega en un cachete, el cristiano dice, ponga el otro para que le arreen. Los musulmanes dicen, si a nosotros nos agreden y nos pegan, nosotros tenemos que pegarle 5 veces más fuerte al que nos agredió, ¿verdad? Uno podría explicar que la causa también tiene que ver con asuntos religiosos o culturales. Es interesantísimo, ¿verdad? Uno puede irlo viendo, digamos, a diferentes niveles. Entonces eso es importante también estudiarlo. Eso es lo que habíamos hablado en el tema de historia, ¿verdad? Habíamos hablado también sobre la función política y social de la historia y estuvimos discutiendo sobre, bueno, que la historia como herramienta política, social, cultural, puede convertirnos en personas cada vez más engañadas y más domesticadas y más controladas, o nos puede ayudar para más bien emanciparnos, para más bien abrir los ojos, para más bien asumir conciencia política, conciencia social, para, para, para pensar en que efectivamente la educación es una herramienta de transformación y de incidencia social. Ahora que hablaban de la música, el arte en general es lo mismo, ¿verdad? Uno puede plantear lo nefasto que pueden ser artistas musicales, terriblemente comerciales, superficiales, poco elaborados en términos de música y de mensaje lírico, ¿verdad? Y uno puede hablar de más bien todo lo contrario, la música como una herramienta de emancipación social, de plantear un mensaje y dar un mensaje inteligente, de lucha social, de resistencia, de desobediencia civil. Y bueno, uno puede poner una gran cantidad de ejemplos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, gracias a la música, me interesó ir a la universidad y me interesó estudiar ciencias sociales, y me interesó estudiar filosofía y ciencias políticas y sociología, que he llevado cursos y me interesó cada vez más a seguir preguntándome un montón de cosas y seguir pensando en lo importante de cada vez estar más pendiente de los problemas que están sucediendo para darles soluciones o por lo menos explicaciones, ¿verdad? Entonces, a partir de la música, por ejemplo, rock and roll, ¿verdad? Y del rock and roll después terminé en el movimiento punk y entonces a partir del punk me interesé por las ciencias sociales y por ir a la universidad y sacar licenciatura, maestría, doctorado y estudiar otro montón de cosas más que me ayuden a comprender el mundo en el que vivo, porque de alguna manera la música me permitió abrir los ojos e interesarme por esos temas. Así lo puede hacer el hip hop, así lo puede hacer el rap, así lo puede hacer el reggae roots, ¿verdad? Siempre y cuando la música que uno está escuchando, las bandas y los artistas, de alguna forma tengan un compromiso claro, contundente, concreto, directo de querer lanzar mensajes, información. Es más lo que hablamos ahora con este muchacho, ¿verdad? Fomentar en las personas el interés por el estudio, por la educación, el interés por comprender la sociedad, la política, la economía, ¿verdad? Apoyar y motivar a las personas a que no solo es un tema de sentarse a tocar música, en este caso de este tipo de arte, sino es un tema de ponerse a leer y a estudiar qué tipo de música yo voy a tocar y qué tipo de mensaje voy a dar. Y lo mismo puede suceder con los directores de cine y lo mismo puede suceder con otros artes como el teatro, la pintura, el graffiti, qué sé yo, ¿verdad?
Entonces, vean ustedes qué interesante. Bueno, en el caso de las ciencias humanas, en el caso de las ciencias sociales, en este caso, de todo lo que, del mundo que encontramos en las universidades, también, ¿verdad? Hay un doble juego en ese sentido, hay un doble papel que cumplen estas herramientas que tenemos, estas disciplinas sociales o estas ciencias sociales. En el caso, claro, de las ciencias sociales, que incluso tienen un estigma, ¿verdad? De ser las que forman gente más crítica y son las que forman personas muy, digamos, de alguna manera disidentes del orden establecido o del pensamiento dominante, de la gente más rebelde, ¿verdad? También están, incluso también sucede mucho que ese estigma está en letras, o filosofía o filología de estas carreras, ¿verdad? Es lo primero que le dicen a ustedes cuando entran a la universidad. Ah, bueno, esas son las facultades de izquierda y estas son las facultades de derecha, ¿verdad? O las artes dramáticas o las artes musicales, etcétera, ¿verdad? Toda la parte artística y formada en ciencias sociales o en letras tiende a ser más tirada a la irreverencia, al pensamiento crítico, al pensamiento disidente, a plantear propuestas alternativas al orden establecido, etcétera. Y hay facultades que tienen estigmas de ser más conservadoras y más complacientes con el orden. Sin embargo, eso solamente es por molestar, ¿verdad? Es básicamente un estigma y es básicamente un pensamiento ahí, ¿verdad? Que está ahí dominante, pero en todas las facultades, en todas las carreras, uno se puede hacer la misma pregunta, lo que hablábamos en guía académica, ¿verdad? Ustedes perfectamente pueden decir, profe, yo estoy estudiando medicina porque mi gran meta en la vida es ser un médico que se vaya a las zonas más pobres de indígenas a trabajar con estas personas y ayudarles a organizarse. Incluso puedo trabajar ayudándoles a leer y escribir y obviamente voy a darles servicios de salud, ¿verdad? Y uno dice, sí, perfecto. Es una visión totalmente social, solidaria, humanística de practicar la medicina, ¿verdad? Un médico que va a una zona de estas y trabaja en ese sentido. Un arquitecto, ¿verdad? Un ingeniero perfectamente podría pensar, yo voy a asumir esta carrera porque mi gran objetivo es en algún momento formar una empresa o ser parte de una institución del Estado donde construyamos casas de bien social para las familias más empobrecidas. Hay un compromiso político social directo, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos en guía académica. Entonces, cuando uno asume una carrera y asume investigar y asume estudiar, tiene que asumir compromisos y tiene que asumir posiciones. Y bueno, en historia lo mismo, ¿verdad? En el caso nuestro, en ciencias sociales, bueno, yo tengo muchos colegas que son profundamente conservadores y tengo una gran cantidad de colegas que son profundamente complacientes con el orden establecido y con la injusticia social y la desigualdad social y nunca dicen absolutamente nada, ¿ya? Pasan totalmente silenciados y callados y acomodados al asunto, ¿ya? No sé si por cobardía o no sé si por qué será, pero básicamente el tema es que nunca asumen posiciones políticas sociales y nunca asumen compromisos y nunca se les ha visto en ningún tipo de movimiento social de absolutamente nada. Y bueno, pues allá cada quien con cómo asume su carrera y su profesión, ¿verdad? En el caso de historia, evidentemente es una carrera que, como parte de las ciencias sociales, tiene o sea, tiene una carga mayor que cualquier otra muchas veces. ¿Por qué? Porque la historia de quienes han trabajado en ciencias sociales en el siglo XIX, en el siglo XX, o en la filosofía, o en el ámbito de las letras en general, es una historia también de combate político, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, entonces, uno encuentra, claro, que cada uno de nosotros, como ser humano y como persona y como profesional, tiene que asumir posiciones en función de la coyuntura histórica o del contexto histórico que nos tocó. De ahí estamos hablando ahorita de Walter Benjamin, hablamos y de Theodor Adorno, tuvieron que salir huyendo porque eran combatientes antifascistas, tuvieron que salir huyendo de Alemania y viajaron a Estados Unidos. Bueno, Walter Benjamin no lo logró, tuvo que suicidarse, cruzando entre Francia y España. Fue uno de los acontecimientos tal vez más terribles de la historia de la Escuela de Frankfurt, de todos estos pensadores que eran brillantes y tuvieron que ir de Alemania porque los nazis los iban a matar. Y así sucedió también con una gran cantidad de pensadores, de artistas, de poetas, de historiadores, ¿verdad? Muchos historiadores de estos, bueno, los dos grandes historiadores de la corriente de pensamiento de los anales franceses, Marc Bloch y Lucien Febvre, fueron combatientes militantes antifascistas. Y a Marc Bloch lo fusilan los nazis, ¿ya? Y ahí podemos enlistar una gran cantidad, ¿verdad? De pensadores y de músicos y de artistas y de profesionales, intelectuales,
que fueron asesinados o perseguidos o encarcelados o torturados. Angela Davis en Estados Unidos, una de las grandes pensadoras de izquierdas en California, feminista, marxista, luchadora antirracista, y fue parte de un movimiento que se llamaba las Panteras Negras, que ya hemos discutido de un poco de eso. Y fue encarcelada y torturada durante muchos años, ¿verdad? Entonces, es el asunto de asumir compromisos, y obviamente en este caso habíamos hablado de la historia que es, o de una manera nos posicionamos sobre la historia oficial conservadora, armónica y apologética, y esta historia más romántica del estudio del pasado de los grandes hombres, o nos acomodamos en el estudio de una historia alternativa y de los grupos de los vencidos, ¿verdad? La historia de los oprimidos y la historia de los que no tienen voz. Okay. Y bueno, que efectivamente esto es algo muy importante porque de alguna u otra manera todos los currículos educativos están en función de los juegos de la memoria, es decir, del asunto de que tenemos ciertos grupos de poder que deciden qué es lo que recordamos y qué es lo que olvidamos. Costa Rica es un país que olvida facilísimo, ¿verdad? Costa Rica es un país en el que los escándalos duran una semana o un mes y se olvidan. Vean ustedes, José María Figueres Olsen se está lanzando a la presidencia de nuevo. La gente se acordará en este país del gobierno de José María Figueres Olsen, del 1994 a 1998. Yo puedo apostar que posiblemente una minoría es la que conoce la historia de lo que sucedió en los años 90 en Costa Rica. Y este tipo viene ahora con una imagen totalmente diferente y limpio en su figura, de decir, yo voy a hacer la salvatoria, ¿verdad? Eso más allá de que nos guste o no la figura de ella. Entonces tendrá familiares y gente que lo apoyarán y dirán, esa es la salida, ¿verdad? Yo personalmente no me gusta para nada, y ella lo demostró en su gobierno, en su primer gobierno, y yo diría, esa no es una opción. Nada, Pero este nada país más, olvida pero que te interrumpa, facilísimo. Jorge, Perdón, Carlos. nada más dos detalles. Uno, el Banco Anglo, ¿verdad? Lo quebró, ¿verdad? En tiempo de Figueres. Y la otra fueron los ferrocarriles, que los descontinúa y trajeron un hueco negro ahí por un gran rato y hasta que volvieron a revivirse muchos años después. Para dar dos detalles del gobierno de Sí, Figueres. claro, correcto, ¿verdad? Entonces vean, de ese gobierno de Figueres, bueno, y después estuvo toda una serie de reformas neoliberales, de privatizaciones, de quiebra de instituciones, estas que hablábamos, privatizaciones, y después, bueno, la famosa huelga del magisterio de 1995, muy recordada por muchos, más bien muy recordada por pocos, ¿verdad? Esa famosa huelga, yo la recuerdo, yo estaba en la escuela y nos mandaron 3 meses para la casa, la verdad fue una huelga muy larga, y básicamente Figueres mandó a garrotear a los profesores, ¿verdad? Eh, Era todo un problema de las pensiones y de los sistemas de pago, digamos, de la seguridad social, etcétera, y hubo una convulsión social muy fuerte en Costa Rica, y la salida de Figueres fue no tanto negociar, sino reprimamos, punto, ¿verdad? Eh, entonces uno puede asumir que estudiando bien el pasado y analizando bien el pasado, bueno, pues toma mejores decisiones. Evidentemente, cada vez que vamos a ir a votar, el tema de la importancia de la historia toma mucha funcionalidad, toma mucha fuerza, ¿verdad? Evidentemente, quien conoce bien la historia de su país y la historia política de su país tiene mucho mejores argumentos y herramientas para poder tomar mejores decisiones respecto a qué podría ser lo mejor para este país hacia el futuro. Pero bueno, desgraciadamente estamos en una sociedad que no fomenta la memoria histórica y no fomenta para nada el recordar estos eventos, y por el contrario, más bien estamos sometidos a una amnesia cotidiana, en la cual, digamos, a partir de una gran cantidad de estrategias de entretenimiento, constantemente estamos olvidando todo este tipo de temas, ¿verdad? La televisión, los videojuegos, el alcoholismo, las drogas, otras cosas. Es decir, estamos constantemente sometidos a hacer cosas que nos saquen de la realidad, ¿verdad? Sea porque nos gusta, sea porque nos someten, salirse de la realidad y olvidar todas esas cosas que nos incomodan, y después las personas no tienen criterios para poder hacerle frente al país y al futuro que tenemos que ir construyendo. Entonces, bueno, y habíamos hablado un poco, bueno, justamente las críticas que en ese sentido lanzan autores. No solo nos quedamos con el estudio de lo que plantea Marx y Engels y los marxistas del siglo XX, escuela de pensamiento, sino también hablábamos de la escuela Foucaultiana, ¿verdad? Michel Foucault, y todos los planteamientos de críticas que él plantea, de ser siempre muy críticos y cuestionar el papel que fungen instituciones como la educación, el sistema carcelario, los poderes del Estado, los sistemas de salud,
los ministerios, ¿verdad? Que constantemente nos están señalando que funcionan al servicio nuestro. Pero bueno, que funcionen al servicio nuestro o en contra nuestra, depende también del tipo de ciudadanía que exista, ¿verdad? Es que la población también tiene que participar y no solo quedarse pasiva pensando y esperando que todo se haga maravillosamente y mágicamente de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que el gobierno haga todo y que el Estado haga todo y que el gobierno nos dé todo de arriba hacia abajo, de una manera jerárquica. También, claro que los ciudadanos debemos siempre exigir derechos y exigir que las instituciones funcionen bien. Si no, evidentemente las instituciones funcionan malísimo, las instituciones tienen un papel nefasto y al final lo que termina es privatizándose este tipo de servicios sociales, ¿verdad? Lo de la pandemia y la vacuna, por ejemplo. La ciudadanía costarricense tiene razón, de alguna manera en este momento estar enfadada y estar solicitándole al gobierno, al Ministerio de Salud, que avance de mejor forma con la compra de vacunas y con el sistema de vacunación, que está siendo muy lento, ¿verdad? Solo estamos comprando creo que 2 tipos de vacunas o 3, y en el mercado hay muchas más. Ahí ya hay como un problema comercial y geopolítico, de que incluso puede terminar en sanciones. Hasta ayer vi que en las noticias salió que se va a permitir que ya la empresa privada empiece a vender vacunas. Entonces, la gente tiene razón, no solo de quejarse en Facebook, sino de decir, organicémonos y salgamos a las calles y solicitemos que la caja y el sistema funcionen mejor, porque la caja debería ser nuestra, ¿ya? Y uno debería sostener y plantear que tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Y si el sistema educativo es pésimo y en la escuela las cosas no están funcionando, en la escuela del barrio y en mis hijos no está funcionando el asunto, yo tengo derecho a ir a reclamar y tengo derecho a empoderarme y protestar para que el sistema educativo funcione de la mejor manera para educar a mis hijos, no para estupidizarlos, ¿ya? Y así podemos ir poniendo un montón de ejemplos. El caso de Costa Rica es muy cotidiano el conflicto que existe con el medio ambiente. ¿Para qué está el Ministerio de Ambiente, Energía, el MINAET? ¿Para qué están una gran cantidad de instituciones del Estado que supuestamente velan y protegen el medio ambiente en Costa Rica, los ecosistemas? Si constantemente vemos la corrupción y constantemente vemos un montón de problemas que están destruyendo las playas, las montañas, los ríos, minerías que se quieren meter, proyectos de minería, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, los ambientalistas tienen una lucha de hace 30 años o más, incluso contra esas instituciones, para decirles, hagan las cosas bien. Ustedes lo que están haciendo es dando permisos para que los gringos o los ricachones de cualquier país, de Europa o de Estados Unidos y quien sea, vengan y se apropien de esos lugares y los destruyan. El papel de ustedes es otro, pero la ciudadanía tiene que participar, ¿verdad? Un poco más. Y es un gran problema que tenemos. No solo es un asunto de comportamiento anómico o conformista en Costa Rica, sino en América Latina en general. Y bueno, podemos plantear que en todo el planeta, ¿verdad? Le dejamos las responsabilidades al gobierno, a las instituciones y a las personas de esas instituciones y nos desentendemos y después nos quejamos de que todo va mal. Entonces hay que tener también siempre este asunto de la sospecha, dice Michel Foucault, ¿verdad? Sospechar de las instituciones. Como ya habíamos hablado con este graffiti, bueno, o esta filmina, ¿verdad? Sospechar de las instituciones y desenmascararlas, decía Foucault, para que comprendamos mejor cuál es el papel que cumplen de manera oculta muchas de estas. Okay, las farmacéuticas, ahora que está de moda ese tema, ¿verdad? Uno dice, bueno, las farmacéuticas, hay mucha gente que es profundamente crítica a las farmacéuticas, tiene toda la razón, claro, ¿verdad? En Costa Rica el precio de las medicinas es obscenamente altísimo en el sector privado. No hay regulación sobre el precio de las medicinas. Yo he escuchado constantemente a una gran cantidad de intelectuales y pensadores y profesores de las universidades de este país señalando la necesidad de que los gobiernos pongan topes a los precios de las medicinas. Y aquí, bueno, con el gobierno que tenemos jamás va a pasar, ¿verdad? Pero un gobierno decente, un país decente, ese tipo de cosas tienen que regularse. La diferencia entre medicinas, entre tienda y tienda, entre empresas y empresas, hay a veces cuestiones que uno dice, esto es una estafa total. Entonces, la salud de la gente en manos de una cantidad de mercenarios que tienen como objetivo, y justamente la denuncia de Marx ya hace 150 años, tienen como objetivo enriquecerse y hacer un negocio a partir de las necesidades de los seres humanos y no tienen como objetivo dar un servicio. Ese es el gran problema de la economía capitalista y lo vemos constantemente en todas las esferas comerciales y económicas del país. Si es que estamos analizando Costa Rica o si no, podemos hablarlo a nivel de otros países, ¿verdad? Pero efectivamente es así.
Y eso es lo que un poco habíamos hablado por ahí cuando hablábamos, creo que era por aquí, de qué se trataba la teoría marxista de la historia cuando interpreta el problema de la desigualdad y la injusticia. Bueno, justamente señala que el gran problema que existe es que la economía capitalista está sostenida bajo el criterio de que la prioridad de los capitalistas en este sistema es hacer un gran negocio y un gran beneficio económico de las actividades y no brindar un servicio. Entonces, claro que el materialismo histórico propone que el gran problema de la humanidad se centra en el tema de que se produce con explotación laboral y eso no se ha superado. Para muchos más bien puede haber empeorado. Es decir, avanzamos mucho en derechos sociales y derechos laborales durante el siglo XX, posiblemente sí, pero en el siglo XXI, ¿qué está pasando? De nuevo, estamos hablando de una gran cantidad de trabajadores informales, de trabajadores sin derechos, trabajadores sin ningún tipo de garantías, totalmente precarizados, ¿verdad? Incluso un autor británico ya había escrito un libro hace unos años sobre el precariado como concepto, ¿verdad? No el proletariado, sino el precariado. El proletariado se supone que es aquel trabajador que no le queda más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, y el proletariado es el que acepta ser explotado, pero a cambio de un pago y un salario que le permita sobrevivir. Pero resulta que el proletariado pareciera que es una figura importante en el siglo XX y en el siglo XXI está desapareciendo, porque ahora lo que está es el precariado, ni siquiera gana salario, ni siquiera tiene un pago fijo. Ahora eso usted va a ver cómo hace durante el día para sacar la plata. El otro problema central de la humanidad que hemos hablado es el de distribución, que es la mala distribución de la riqueza. Los dos problemas centrales, ¿verdad? Que el materialismo histórico propone aquí. Volviendo un poco atrás, entonces, bueno, justamente a partir de nuestras inquietudes por los problemas sociales y por las contradicciones sociales que viven los seres humanos en los diferentes sistemas económicos, en los diferentes sistemas políticos, en los diferentes periodos de la historia, es que uno puede encontrar que en historia, bueno, ya se ha estudiado, se ha especializado la carrera, digamos, y la ciencia social, al punto de que, digamos, podemos encontrar diferentes tipos de historia. La historia económica, la historia política, la historia social, la historia ambiental, la historia de las religiones, la historia cultural, la historia de las ideas y de los conceptos, la historia de las mentalidades colectivas, y hay una gran cantidad de ramas más, ¿verdad? Y es interesante que cada vez se especializa más el estudio del pasado y cada vez saca más conocimiento, produce más conocimiento y produce cada vez más ideas sobre la historia de los seres humanos en el pasado a partir de diferentes ramas del conocimiento, ¿verdad? Y bueno, evidentemente mucho de lo importante en la historia es justamente lo que estábamos hablando de las causas de los acontecimientos, ¿verdad? Las causas estructurales y las causas más coyunturales y más circunstanciales que habíamos hablado. Por eso, perdón, Michel Foucault le llamaba a esto el ponerle atención al espíritu de las épocas. Claro que uno siempre tiene que entender muy bien el espíritu de las épocas para comprender qué pasan las cosas. Ahora ustedes hablaban de la música y hablaban de la filosofía antigua y el periodo medieval y el uso de la música o el arte en el siglo XX, que puede cambiar muchísimo, pero no es lo mismo el uso de la música durante el régimen nazi en los años 30 que el uso de la música durante la dictadura de Pinochet en los años 70, ¿verdad? En Chile. Todo eso cambia muchísimo. Hay que entender el espíritu de las épocas. Hay que entender muy bien cuál es el espíritu de la época de cuando estalla la Revolución Francesa en 1789 y cuál es el espíritu de la época de el estallido de la Revolución Rusa en 1917. Para uno entender esos dos acontecimientos hay que comprender el periodo y la época. Y bueno, por dicha hora hay toda una gran, excelente producción cinematográfica, ¿verdad? Documentales y de películas muy buenas que recrean el espíritu de la época y el momento en el que surgen estos acontecimientos. Por ejemplo, creo que habíamos hablado la semana pasada de estos dos ejemplos recurrentes, ¿verdad? La comparación entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Y habíamos hablado también de la serie de Netflix de la caída de los Ares, ¿verdad? El último de los Ares, buenísima. Bueno, a mí me gustó mucho la recreación que hay, por supuesto que políticamente yo podría criticarlo, o como historiador podría criticarle muchas cosas,
pero en general uno lo aprueba, ¿verdad? Uno prueba la producción, está muy bien elaborada, ¿verdad? Y uno dice, claro, que si uno ve la serie entiende por qué se da la Revolución Rusa, ¿verdad? Queda muy claro, queda muy bien especificado por qué el pueblo ruso y la clase trabajadora explotada rusa estaba harta de los zares y los termina derrocando y los termina asesinando, ¿verdad? Justamente esa es mi gran discrepancia en el último capítulo, ¿verdad? El último capítulo básicamente, obviamente Netflix y todo el rollo, y Netflix tiene algunas producciones un poquito más críticas, ¿verdad? Y así, pero en esta serie a mí lo que me generó un poco de enfado fue en el capítulo 6 que representan a los revolucionarios como, como un grupo de locos y como un grupo de asesinos que están haciendo esas cosas, ¿verdad? Porque se volvieron tan psiquiátricos, ¿verdad? Y son radicalísimos, etcétera, etcétera. Nunca señalan todo el tema, digamos, para entender la Revolución Rusa hay que entender, bueno, cuál es el movimiento que hay detrás a nivel político, la ideología, y ahí sí, son marxistas, son revolucionarios, hay anarquistas participando en la guerra, hay gente que está profundamente cansada y agobiada y a la cual se le hace insoportable seguir viviendo bajo ese régimen en Rusia, una dinastía de 300 años. Entonces, la película, por ejemplo, explica bien, o la serie de 6 capítulos, bien todo el asunto, lo recrea más o menos bien, y al final termina dándole a entender a la persona que la ve, si no sabe nada de historia, va a decir, claro, los que tomaron el poder son un montón de locos, ¿ya? Asesinos, carniceros. Entonces, bueno, hay debate siempre con con todas las, digamos, las producciones artísticas uno puede tener discrepancias, pero bueno, es interesante. De hecho, sobre Lenin casi no dicen nada, el líder de la revolución, ¿verdad? Prácticamente no existe y a mí me pareció profundamente nefasto y perverso que no dijeran nada ni de Lenin, ni de Trotsky, ni de Pleyanov, ni de los líderes. Como les digo, son representados como un poco de asesinos anónimos, que no tienen programa, que no tienen objetivos, que están matando a la gente de los grupos de poder solo porque quieren, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, eso nada más quería comentarlo para desahogarme. Bien, entonces, sí, sobre las causas de la historia también tenemos otro tipo de teoría de la historia, ¿verdad? Bueno, ya hablamos que los acontecimientos son multicausales y hablamos que hay duraciones en la historia. Hay acontecimientos de corta duración, hay acontecimientos de mediana duración y hay acontecimientos de larga duración. Bien interesante, ¿verdad? Algunas cosas no cambian a lo largo de la historia. ¿Cuál podrían decir ustedes que es un acontecimiento que nunca cambia a lo largo de la historia? ¿Sabe? Que son fenómenos que se sostienen y que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿verdad? Los más estructurales, que uno dice, hay estructuras que a lo largo del tiempo se sostienen y se sostienen y nadie las logra derrocar, nadie las logra destruir. ¿Cuáles son? Creo que el pensamiento mítico es una de esas estructuras. Puede ser el pensamiento mítico, la mitología. Los seres humanos siempre están constantemente recurriendo a la mitología para explicar las cosas. Pero si hablamos de mitología, hacia dónde podríamos ir dirigidos cuando pensamos en qué qué fenómeno en Occidente perdura a lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos. No cambia. Hay un fenómeno de larga duración ahí, además del mito. A propósito del mito, está relacionado. La religión, la Biblia. La religión, efectivamente, en este caso, nosotros Occidente tenemos 2000 años de cristianismo. Y el presidente Joe Biden puede llegar mañana y decir, declaro la ilegalidad y declaro la abolición del cristianismo a partir de ya en toda América y nos vamos a dedicar a cazar y exterminar cristianos y el cristianismo no va a morir, ¿ya? Se los apuesto. Hipótesis contrafactual que le llaman, ¿verdad? Hipótesis contrafactuales cuando uno imagina un escenario futuro. Bueno, es una hipótesis, pero entonces uno plantea, ¿qué sucedería si alguien llega y declara la abolición del cristianismo? Hey, no lo va a matar, no se va a destruir, ya. Quedarán sectas cristianas subversivas y quedarán sectas cristianas subterráneas, ¿verdad? Trabajando desde lo más ilegal, desde la ilegalidad y de manera secreta, ¿verdad? Pero ahí quedará. Es decir, 2000 años de historia, ¿verdad? El capitalismo como sistema económico tiene 300 años y ahí seguirá. Ustedes me podrán decir, profe, pero es que usted es marxista y usted dice que
que Marx estudió el sistema para destruirlo y que viene la revolución. Y yo les diría, en este momento yo no creo que haya posibilidades de que haya pronto, en unas décadas, procesos revolucionarios que destruyan el capitalismo, ¿verdad? No lo creo así. Entonces te dirán, hey, profe, pero está traicionando sus ideales, ustedes van a vacilar. Y yo les voy a decir, no, no es tanto eso, sino que yo soy realista. Con la pandemia dijo Slavoj Žižek, un gran pensador, filósofo esloveno, que la pandemia iba a destruir el capitalismo, se debo decir. Es que Slavoj Žižek se mete muchas cosas en el cuerpo, ¿verdad? No sé si ilegales o ilegales, no sé qué cosas se mete, pero sale con cada disparate y ninguno de nosotros tiene que ser demasiado inteligente ni demasiado preparado para decirle así, dice que usted está loco, ¿verdad? O sea, usted está mal de la cabeza o sus posiciones son profundamente absurdas porque la pandemia no iba a destruir el capitalismo. Puede debilitarlo, puede que empecemos a tener una gran cantidad de problemas que ya hemos visto, de desempleo, de desigualdad, de miseria, de sálvese quien pueda, de egoísmo, de individualismo, de todo el mundo viendo cómo acapara la riqueza y cada quien agarra para su saco y se encierra en las casas y le mete más murallas y compra rifles. En Estados Unidos compran armas como confites y cada quien se encierra cada vez más y así, ¿verdad? Y la economía entra en crisis, etcétera, pero de eso a que vengan revoluciones anticapitalistas por la pandemia, está difícil, ¿verdad? Evidentemente hubo un debate después del año pasado y Byung-Chul Han le respondió, y hubo un intercambio interesante y claro, Byung-Chul Han está mucho más despabilado, ¿verdad? Y le dice, ay, no, usted está alucinando, ¿verdad? Está alucinando con ese asunto. En realidad, la destrucción del capitalismo no es tan sencilla, no es tan fácil y no está a la vuelta de la esquina, ni menos una pandemia se va a traer abajo el sistema. Por el contrario, muchas veces de estas crisis se fortalecen los sistemas, más bien, ¿verdad? Puede suceder. La crisis económica de 1929 en Estados Unidos estaba a punto de destruir el capitalismo gringo, capitalismo industrial estadounidense, y Estados Unidos se preparó también y enfrentó también la crisis de alguna manera con todo lo que fue la política keynesiana de fortalecimiento del Estado y de fortalecimiento de las instituciones y de un Estado que da empleo y que da servicios como la educación, la salud, que da derechos laborales. Y en los años 30 el presidente Franklin Roosevelt más bien después de la crisis empieza a crecer fuertísimo al punto que en 1945 son una de las potencias que vencen a los fascistas y a los nazis y se convierten en la potencia número 1 del mundo, ¿verdad? Y Franklin Roosevelt es considerado el presidente más importante de la historia de Estados Unidos. Y bueno, un poco el discurso de Joe Biden de hace 2 días me llamó la atención, ¿verdad? Es muy rooseveltiano y muy keynesiano, ¿verdad? Biden, mucha gente progresista le gustó, ¿verdad? A mí me encanta, no es que me encantan los demócratas, me encanta cómo los demócratas son de manipuladores, ¿verdad? Hablan lindísimo, siempre. Obama hablaba lindísimo. Uno se pone a ver los discursos de Obama y uno dice, Obama es de izquierda, maravilloso, habla genial. Es Martin Luther King en los 60, ¿verdad? Y Joe Biden en ese discurso, yo decía, claro, y además tenía una gran cantidad de figuras del progresismo de izquierda en Estados Unidos en todo su gobierno. Ahí está Bernie Sanders y hay otra gente que políticamente se asume como progresista y así, ¿verdad? Y Biden habló bienísimo y lindísimo, me encantó. Yo estoy totalmente de acuerdo con mucho de lo que dije Joe Biden, ¿verdad? Ahora que lo hagan es otra cosa. Lo de Biden dice Matthew, que es una gran mentira. Bueno, no sé si es una gran mentira de la historia, etcétera. Yo creo que asumió compromisos políticos interesantes y tuvo algunas políticas importantes, pero evidentemente los demócratas, Jorge, claro, pero no es Biden, es Obama, dice Matthew. Sí, Obama, que estoy leyendo. Ok, yo te escuché Biden. No, Obama es la mentira más grande del mundo, dicen aquí. Estaba diciendo que creo que, bueno, Obama fue importante en el tanto, sí, era un presidente negro, afrodescendiente, por primera vez, de orígenes humildes, etcétera. O sea, y sí hubo cosas importantes y además asumió posiciones en contra de la guerra, asumió posiciones a favor del derecho a la salud y el derecho a la educación, y eso me parece muy progresivo y muy importante. Y otro gran problema es que es lo que hace, ¿verdad? ¿Cuál es la parte práctica del asunto? Y bueno, ahora habrá que esperar qué es lo que hace Joe Biden en términos prácticos, ¿verdad? Dijo que iba a sacar a las tropas de Afganistán. Si eso es cierto, magnífico, me parece genial, sáquelas, great, pero háganlo, ¿ya? Obama pasó planteando una gran cantidad de promesas buenísimas, para mí me gustaban, me parecían muy bien, cerrar Guantánamo, acabar con la guerra en Irak, sacar las tropas de Irak y de Afganistán, y nada más ni nada menos que tenía
como mano derecha a una de las tipas más belicosas y violentas y guerreristas que es Hillary Clinton, ¿verdad? Y entonces, y después tenía otros grupos de poder muy fuertes en Estados Unidos. Los demócratas no son santas palomas, nada. Tienen financiamiento de empresas y de corporaciones muy poderosas también. Lo interesante es que hablan muy bonito. Los republicanos, por supuesto que me caen pésimo, me parecen profundamente repulsivos y me parecen nefastos, ¿verdad? Pero en ese sentido son más directos y más claros en decir las cosas como son y en decir, sí, vamos a hacer un montón de desgracias, sí, las vamos a hacer, ¿ya? Pero bueno, eso es mi lectura de anuncio de lo que pasaba un poco, comparando lo del pasado y lo del presente con las crisis y los Estados Unidos. Bueno, sí, entonces, básicamente, otro tema muy filosófico ¿verdad? Finalmente, bueno, más allá de lo de las causas en la historia, hay también la cuestión esta que a mí me atormentaba en la escuela y en el colegio, y yo creo que se me sigue atormentando de alguna manera un poco, ¿verdad? Porque uno siempre mantiene y sigue teniendo incertidumbres, por más que uno crea que ya tiene certezas a través de estudiar. No necesariamente uno siempre tiene todo claro y certero, que es sobre el asunto de la historia, de la humanidad, ¿verdad? Como una visión lineal o circular que se repite, o también el tema del enfoque teleológico de la historia, que es la visión que plantea que la historia es como una línea del tiempo de acontecimientos acomodados, organizados y que nos llevan a un progreso constante y a un mejoramiento constante y que siempre vamos prosperando. Esas visiones, ¿verdad? Han sido muy criticadas y también ha sido muy criticado el planteamiento de que, de hecho, es muy de una visión religiosa, ¿verdad? La historia tiene ya un destino que tiene que cumplir. La historia de la humanidad va hacia un destino, va hacia un horizonte, va hacia un fin de la historia que debe cumplir y que ya está escrito. ¿Por qué? Porque es la perspectiva de que Dios o el poder divino ya escribió la historia de la humanidad, tal y como, por ejemplo, muchas veces la Biblia lo dice así o la gente lo interpreta que así lo dice. A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo escucho a mis amigos que lo que está viniendo es el apocalipsis, ¿verdad? No, esto es apocalíptico, o sea, vamos a morirnos todos, de una u otra manera. Que la gente se asusta de ver noticias, ¿verdad? La variante india, la variante brasileña, la variante británica, todo el mundo contagiándose y muriéndose ahogado. Entonces me decía un amigo un día de estos, no, esto es apocalíptico, o sea, básicamente lo que hay que hacer es prepararse porque aquí esto va a terminar en un desastre. Entonces, por ahí salen esas ideas que uno plantea, digamos, o que uno pensaría de señalar que de alguna forma hay, y en las escuelas, en las corrientes filosóficas, ¿verdad? Ahí está la profesora Gabriela, se ha planteado en algunos momentos de la historia que hay un destino ya escrito, hay una historia ya escrita, lineal y que se debe cumplir, ¿verdad? Y que no hay forma de quitársela de encima. Y por otro lado, bueno, por supuesto que obviamente los grandes revolucionarios y los pensadores ilustrados, los liberales, que muchas veces eran anticlericales o eran ateos, qué sé yo, Juan Pablo Rousseau, a mí me gusta mucho más Diderot. Diderot me parece más radical, ¿verdad? Diderot era además muy desgraciado contra la religión cristiana. Era muy radical en el contexto de los orígenes de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y decía, todo esto hay que destruirlo y todos estos creyencerismos y todos estos mitos que nos han metido las iglesias, destruyamos todo eso, ¿verdad? Y uno de los puntos principales era esa idea de que ya hay una historia escrita, ya hay un destino escrito, y que por lo tanto, por ejemplo, si los miserables en la historia tienen que seguir sufriendo, porque así lo quiere Dios y esa es voluntad divina, entonces de ahí, pues la gente miserable no tiene más que aguantarse y esperarse a morir, ¿verdad? Y por supuesto que todas las corrientes de pensamiento revolucionarias, del pensamiento ilustrado y los que vienen después, que hablábamos la semana pasada, los revolucionarios en Francia, los jacobinos, y después vienen todos los anarquistas y marxistas, empiezan a decir, nada que ver. Por el contrario, la historia la tenemos que escribir ya, ¿verdad? Los miserables no tienen por qué aguantarse su miseria y esperar a llegar al cielo. Todo lo contrario, los miserables que tienen que hacer en estos momentos es agarrar fusiles y empezar a cortar cabezas. Jorge, Entonces, sí. sí que Sí. en las filosofías, por ejemplo, de ciertos grupos indígenas, como los mayas y los aztecas, hay ciertas cuestiones de cosmología que no hablan precisamente del destino. La noción del destino es una noción de la época griega que luego va a ser tergiversada por el cristianismo.
Sí, claro. porque en la Grecia antigua el destino no era necesariamente lo que estaba escrito, tenía otra connotación. Pero en las culturas indígenas resulta que sí hay estudios sobre cosmología de que los eventos se repiten circularmente. Hay líneas de tiempo que son, o valga la redundancia, hay tiempos que son lineales y tiempos que son circulares. Y por ejemplo, en la cultura maya y azteca, sobre todo en los mixtecas, ellos tenían calendarios en los que se podían asociar que los eventos se repiten linealmente cada 200, perdón, circularmente cada 260 años. Y habían rastreado inclusive cuestiones de inundaciones, terremotos, que se podía comprobar en la historia que se habían dado. De hecho, parte del terremoto de México en algún momento surgió nuevamente Sí. esa teoría, porque en efecto el tiempo calzaba. Pero el tiempo es otra condición, otra causa que sigue siendo en gran medida un misterio para el ser humano. Claro, La totalmente. interpretación del Sí, sí. tiempo es sumamente compleja. Sí, bueno, justamente de eso se tratan las corrientes de pensamiento, ¿verdad? Es todo un tema de la filosofía de la historia. Walter Benjamin era uno de los que más le gustaba y le interesaba el tema de la filosofía de la historia y sobre el tiempo en la historia. Y recientemente, bueno, Paul Ricoeur, por ejemplo, es uno de los grandes especialistas de estos temas. Y se ha estudiado mucho el tema del tiempo en la historia. Pero sin embargo, digamos, lo que más me interesaba era ver cómo en el siglo XIX los revolucionarios herederos del liberalismo político clásico y los revolucionarios herederos de las tradiciones jacobinas en Francia se proponen la destrucción de los mitos y la destrucción de todo argumento religioso para explicar la realidad del mundo y para explicar la realidad incluso de lo que sucede más allá del mundo terrenal, ¿verdad? Y en esa perspectiva, bueno, una de las maneras es justamente que tanto los anarquistas como sus líderes principales intelectuales como Mikhail Bakunin y el caso de Proudhon, Bakunin y Proudhon, y después, bueno, Peter Kropotkin, entre otros, se empiezan a plantear la necesidad de cambiar esos tipos de interpretaciones religiosas y teológicas, y obviamente también Marx y Engels, y entre otros pensadores, como Vladimir Lenin y Plejanov, y dicen, no, tenemos que hacer aquí es empezar a romper con los mitos y empezar a romper con el creyencerismo, empezar a romper con el mundo de las supersticiones, dice Lenin en la Revolución Rusa, ¿verdad? ¿Por qué había que destruir el mundo de las supersticiones? Porque en la sociedad rusa de 1917 lo que predomina es un campesinado profundamente ignorante y un campesinado profundamente excluido, marginado, dominado, explotado, que en su mente, digamos, lamentablemente está excluido y sometido a una ignorancia total del mundo. Y el creyencerismo o este mundo de las supersticiones lo que le genera es una gran cantidad de miedos producto de creencias religiosas y de la fe religiosa, ¿verdad? Y es interesantísimo justamente cómo los bolcheviques revolucionarios, los rojos que les llamaban, ¿verdad? La generación de los rojos, se plantean la destrucción de iglesias y se plantean, por ejemplo, también la destrucción de los monjes y de los sacerdotes de diferentes religiones, de la que fueran. Y obviamente dentro de todo eso estaba la famosa historia de este mago, ya se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Rasputín. Rasputín, ¿verdad? Yo nada más Claro, que, claro. nada más que meter la cuchara ahí un momentito, Jorge, que cuando hablas de campesinado, porque no Claro. es cuando hablas de campesinado, no es el campesinado que uno se imagina. O sea, ellos eran siervos. O sea, había un sistema que todavía era feudal, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, porque todavía grandes partes de lo que es el Imperio Ruso Sí, se mantenía en un estado feudal. No había entrado todavía claro. a lo que entendemos como modernidad, ¿verdad? Y ahora estoy inestable. Sí, Lenin, que era un estudioso porque era abogado y filósofo, ¿verdad? Y se la pasaba estudiando la realidad rusa para decir, primero lo estudio y el fenómeno ruso y todo el rollo, y después vamos a la revolución y vamos a destruir el sistema para construir uno nuevo, ¿verdad? Era como la visión dialéctica del estudio.
Y él planteaba que Rusia estaba dominado por grandes resabios del feudalismo de 500 años atrás, ¿verdad? Y decía, claro, que está totalmente atrasado. Con la Revolución Rusa, de hecho, lo que sucede es que para muchos, ¿verdad? Rusia pasa de ser una sociedad profundamente atrasada, sometida a la religión y a los zares, y en cuestión de 10, 15 años pasa a ser una potencia militar y una potencia industrial, producto de la revolución, ¿verdad? Lo que hablábamos del paso al frente, ¿verdad? Bueno, es decir, Rusia da muchos pasos al frente, lo que pasa es que el proceso revolucionario ruso es una carnicería humana, ¿verdad? Es un proceso sanguinario, sangriento, al punto que el mismo Lenin muere muy joven porque lo hieren en la guerra y las balas que le pegan, las heridas que le tienen en la espalda, ¿verdad? Le empiezan a generar un problema muy serio de salud y fallece en 1924. Y ahí es donde empieza el pleito entre los demás, ¿verdad? Respecto a quiénes van a ser los líderes y quiénes van a seguir la construcción de la nueva Rusia, que es la Unión Soviética, ¿verdad? Más allá de este asunto, justamente sí, digamos, el punto es que esta generación de revolucionarios se plantean la destrucción de ese tipo de lecturas de la historia, ¿verdad? Y es bien interesante, y plantean, no, lo que predomina en la historia es la contingencia, ¿verdad? La contingencia es el sinnúmero de variables, de posibilidades que puede haber en el futuro, ¿verdad? La contingencia histórica es entender eh, suenan muy feos para la burguesía costarricense. Entonces, como la burguesía costarricense es muy inteligente y es muy fina para operar, entonces dice, empecemos a limpiar de esos conceptillos rojos el día del trabajo, de las luchas sociales, ¿no? El día del trabajo o el día del empleo. Ahora el día del empleo me parece magnífico, ¿verdad? Claro, le quita por completo todo tipo de carga de lucha social Profe, a la como el Día de conmemoración la del 1 de mayo. Resistencia Indígena, Neiro Popular, o sea, han buscado cómo venirle y cambiando y quitándole todas esas connotaciones, o sea, Claro. el Día de la Raza, Día de la Hispanidad, ir buscándole cómo, cambiándole el verdadero concepto de lucha del día. Totalmente, ahí es donde estábamos hablando de los combates por la memoria o los conflictos y las luchas por la memoria, es decir, que se olvida y que se recuerda, pero además cómo lo recordamos. El 12 de octubre, además de que bueno, lo quitaron el año pasado en Costa Rica, le decían el Día de la Raza, o le decían el Encuentro de Culturas, o el día de las Culturas. Entonces, lo que sucedía era que se veía una forma muy folclórica y muy romántica de un pasado en el cual, pues como hacía uno con la escuela, ¿verdad? A mí me ponían un taparrabo y me decían, vaya, mi amorcito, usted va a ser el indito. Y lo ponían a uno ahí, ¿verdad? Abrazarse con otros que eran más blanquitos y una visión, una recreación idílica del pasado en la escuela y en el colegio. Y evidentemente esto era para tratar de limpiar y de abstraer de todo contenido político y todo contenido de injusticia o de desigualdad o de violencia, ese tipo de conmemoraciones, es lo mismo que el 1 de mayo, ¿verdad? De manera tal que sí, así es como opera y juega con ese tipo de cuestiones la clase dominante, ¿verdad? Es decir, y tampoco, repito, ¿verdad? Hay que ser muy radical para entender que eso pasa, es decir, pasa y punto. Y bueno, sí, se limpia ese tipo de conceptos, es decir, no es el Día de la Resistencia Indígena, no es el Día de las luchas de los oprimidos, no es el día de la lucha de los colonizados, es el Día de la Raza. Eso no es, ¿qué es el Día de la Raza? Eso no tiene significado, es muy abstracto, ¿verdad? Si a mí me dicen, profe, estamos en el Día de la Raza, yo digo, ¿qué diablo es el Día de la Raza? Bueno, entonces después el día del encuentro de las culturas, el día del encuentro de razas, el descubrimiento de América, ¿verdad? Ese es muy corrongo también, muy creativo, además, el descubrimiento de América. Y así podemos ir viendo efemérides y fecha por fecha y se puede hacer mucho análisis y un montón de cosas, ¿verdad? Pero efectivamente, a propósito del 1 de mayo, si no entendemos bien el siglo XX y la gran cantidad de protestas sociales y organización y lucha de las clases oprimidas y marginadas, invisibilizadas, como las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los obreros, los campesinos, los explotados, entonces realmente no comprendemos lo valioso que es entender muchísimo de nuestro pasado y que comprender que efectivamente solo a partir de las herramientas que nos puede dar el pasado podemos entender bien el presente y podemos darle valor y validez a lo necesario que es seguir defendiendo nuestros derechos, ¿verdad? Y seguir defendiendo los derechos de las clases trabajadoras o de los grupos que le llaman
minorías, ¿verdad? Las minorías sociales, pero en realidad no son minorías, muchas veces son más bien mayorías reivindicativas o mayorías invisibilizadas. Ese término es un poco peyorativo, también tiene un juego ahí medio macabro o medio perverso de por medio, ¿verdad? Ah, las minorías. Y ahí sacan una gran cantidad de movimientos que realmente son movimientos fuertísimos y súper grandes. Le dicen minorías como para ver de alguna forma cargarlos en el contenido de movimientos que son de pocas personas, ¿verdad? Aislados, pero que además de que pobrecitos hay que darles derechos. Sí, las minorías, sí, las mujeres. Ah, bueno, pobrecitos hay que darles derechos, ¿verdad? El movimiento LGTBI, ¿verdad? Ah, pobrecillos, hay que darles derechos. Y así con muchos, ¿verdad? Otros grupos. Entonces va por ahí. Es interesante, digamos, ese tipo de cómo juegan los términos y los conceptos y las palabras y este tipo de situaciones. Y bueno, lo del marxismo, la teoría marxista de la historia, es básicamente ya digamos, la segunda parte, que voy a ir muy rápido en lo que nos queda, de que es un movimiento de interpretación de la historia, ¿verdad? Que plantea Marx y Engels, el materialismo histórico, en el cual se hace un estudio de la historia de la humanidad para ir viendo los procesos de dominación y evidentemente ir viendo la manera en la que las clases dominantes han controlado a grandes cantidades de población a lo largo de la historia, ¿verdad? Mucho de esto es con la intención de que al final de cuentas, bueno, lo que plantea el marxismo es ver de qué forma se puede estudiar bien a fondo el capitalismo y la burguesía. De hecho, Marx es un gran estudioso del capitalismo y de la burguesía. Él dice la burguesía es la clase más revolucionaria de la historia de la humanidad, ¿verdad? Él está realmente obsesionado con el estudio de la burguesía. Uno lo puede ver en esta película, El joven Marx, una película muy interesante que salió hace un par de años, muy buena realmente. La película recrea la juventud de Marx y los primeros años y los primeros trabajos que empieza a escribir y sus debates con Proudhon y con Bakunin, con los anarquistas a mitad del siglo XIX, y empieza a también dilucidar un poco la manera en la que va escribiendo sus reflexiones sobre el sistema y en la que él se convence de que tiene que estudiar a profundidad la burguesía, y estoy obsesionado con el estudio de la burguesía porque la burguesía es la clase dominante actual, pero le dio por completo vuelta al mundo. Es muy revolucionaria porque la burguesía, como clase social que era oprimida en el periodo, digamos, de transición entre feudalismo y modernidad, o entre feudalismo y mercantilismo y el sistema capitalista, la burguesía inicia como una clase de comerciantes y de negociantes y de mercaderes. Incluso se le decía burguesía peyorativamente, ¿verdad? En otros cursos de esta semana estábamos trabajando en la revolución industrial y es bien interesante ver que se les dice peyorativamente así, ¿verdad? Ah, es un burgués. Un burgués era como decir un mercader, un tipo que se dedica a los negocios o a andar camaroneando, como dicen en Costa Rica, ¿verdad? Resulta que esas clases de siervos y de vasallos liberados, como dice el libro famoso de Rodney Hilton, los siervos liberados nada más ni nada menos que resultan ser después grandes comerciantes que tienen una gran capacidad de ahorro, de producción de capital y de ahorro de capital para invertirlo en otras actividades, y después empiezan a invertir muchísimo en fábricas y en industria y se convierten en una de las clases sociales económicas más fuertes de Europa en cuestión de poco más de 80 años, ¿verdad? Y ahí empieza después el origen de la revolución industrial. Y ese Marx, bueno, la burguesía no solo fue revolucionaria con el proceso de revolución industrial, sino la revolución francesa. Toma el poder político en Francia y después inicia una serie de revoluciones por toda Europa, revoluciones liberales, para destruir las monarquías. Y además las burguesías también hacen una revolución cultural, porque son clases sociales que, como tienen dinero, pueden ir a las universidades. Entonces producen conocimiento, producen ciencia, producen formas de interpretación del mundo y de cómo mejorar el mundo. Toda la generación de ilustrados, en la mayoría de los casos, son pequeños burgueses, los ilustrados, ¿verdad? Están estudiando en las universidades, leyendo y preparándose para construir un mejor futuro, ¿verdad? Entonces, claro, ahí la burguesía tiene un papel profundamente revolucionario. El problema es que después, cuando toma el poder, se convierte en una nueva clase dominante. Y dice Marx, el proletariado y los trabajadores explotados van a tener que levantarse contra esta gente y derrocarla, ¿verdad? Jorge. Y bueno, dice él en su utopía política, ¿verdad? Para muchos es muy utópico. Dice lo que tiene que hacer la burguesía, lo que tiene que hacer el proletariado es derrotar a la burguesía, destruirla, quitarla del poder y montar un nuevo sistema, pero sin clases sociales y con total igualdad y justicia, ¿verdad? Perdón, ¿qué me iba a decir?
No, que el tema de la burguesía es sumamente interesante. Yo también lo iba a retomar la otra semana porque mucha gente se pregunta cómo se da la Revolución Francesa en Francia, cómo es que le cortan la cabeza al rey, ¿verdad? Y a la reina. Y uno de los elementos más interesantes es que la burguesía se dedica a hacer dinero, se dedica a comercializar y a producir, que eso va a ser un elemento fundamental en la modernidad. Y Sí. el clero y la nobleza se quedan atrás. ¿Por qué? Porque el clero y la nobleza quieren seguir viviendo del cobro de impuestos al vulgo. En cambio, la burguesía produce su propio capital. No es que dependa necesariamente del cobro de impuestos. Y poco a poco, cuando ven que ni la iglesia ni los nobles cambian, y por eso también en determinados momentos hay nobles que van a ser perseguidos para matarlos. Y muchas veces cuando se mataba a un noble, no había que matarlo solo a él, había que matar a toda la familia para que ya no siguiera su descendencia y también para que ya no siguieran cobrando impuestos, porque ese poder era como un poder casi eterno, no se lo podían quitar de encima, era intolerable. Y la iglesia siguió haciendo lo mismo en la modernidad. Sin embargo, ya posterior a la época contemporánea, la iglesia comprende también el sistema capitalista y poco a poco también se integra. Sí, claro, de hecho la Iglesia Católica básicamente, bueno, era el sostén de la monarquía, ¿verdad? Es interesantísimo, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Lo creativos que son la institución religiosa del cristianismo, del catolicismo, ¿verdad? Y sus autoridades, porque realmente se acomodan muy bien al poder. Ya son el sostén número uno del régimen monárquico, de los señores feudales y de los poderosos, de los nobles, entre otras clases, ¿verdad? Que hay ahí en ese sistema. Y una vez que la burguesía toma el poder, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica odia y detesta a la burguesía en la transición revolucionaria y dice, jamás podemos permitir que la burguesía tome el poder porque nos van a cortar la cabeza, ¿verdad? Más o menos como está sucediendo en Francia en 1789 y en el proceso, digamos, de Robespierre y todo esto. Sin embargo, después más bien empiezan las negociaciones y después la Iglesia Católica dice, bueno, ustedes son la nueva clase dominante, perfecto, nosotros nos vamos acoplando y nos vamos a ayudar a que se sostengan ahí. Entonces, pues, sí, de alguna forma, mano, más allá de esa manera muy simplista, en que lo explico en un poco segundos, ¿verdad? Obviamente hay tensiones y hay conflicto y hay problemáticas y lucha en medio de esas transiciones tan complejas de derrocar monarquías y formar nuevos sistemas políticos modernos, repúblicas modernas, estados nacionales modernos, ¿verdad? Caen todas las estructuras del pasado ahí. Obviamente la religión, ¿verdad? Y el papel de la Iglesia Católica es de acomodarse a las nuevas circunstancias, ¿verdad? Y bueno, es bien interesante porque la burguesía, digamos, también en un primer momento parecía muy radical, pero después la burguesía plantea que en realidad no es atea ni es profundamente, digamos, anticristiana, sino que lo que deja claro es, ¿verdad? Pero que, digamos, el papel religioso y el tema de la religión está totalmente aceptado, entonces que no hay ningún problema. Y la burguesía, por supuesto, a lo largo de estos últimos 200 años, ha utilizado muy bien el cristianismo y la religión y a la Iglesia Católica como sostén, ¿verdad? De mucho de la estructura de dominación más reciente. Después vamos a hablar un poco de esas tensiones interesantísimas que hay entre religión y política. Y después, cuando hablemos de Guerra Fría y todo, vamos a hablar un poco más de los movimientos de resistencia dentro de la Iglesia Católica, porque tampoco la Iglesia Católica es una misma o es una sola, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene también a lo interno conflictos y pleitos y ideologías políticas diferentes. La tesis mía doctoral es sobre la teología de la liberación, es sobre la manera en que una gran cantidad de sacerdotes de la Iglesia Católica se radicalizan políticamente, se izquierdizan y se empiezan a asociar con movimientos o con el pensamiento marxista, revolucionario, incluso anarquista. También empiezan a estudiar mucho y a poner en práctica principios anarquistas, como por ejemplo el colectivismo,
en las zonas rurales, ¿verdad? La abolición de la propiedad privada, el tema de construir haciendas colectivistas, es interesantísimo. Y esas experiencias se dieron en partes de Europa y sobre todo se dieron en América Latina. En las zonas rurales y los sacerdotes organizaban a las personas para que se pusieran de acuerdo entre sí y a partir de una lectura revolucionaria de Cristo y de la Biblia, basada, digamos, en el principio de justicia social y de igualdad entre los seres humanos, etcétera, la repartición de los recursos y de las riquezas, se planteaba que había que formar comunas rurales y comunas campesinas donde todos trabajamos por igual y al final de la jornada nos repartimos por igual y tratamos de salir adelante en conjunto, ¿verdad? Un principio totalmente social y colectivista, todo lo contrario de la economía capitalista hegemónica del individualismo, ¿verdad? Y la competencia. Entonces es bien interesante eso. Por supuesto que podemos ir viendo muchas raíces históricas de por qué sucede eso. Y claro que estos pensadores no solo están creyendo y pensando en el Jesús primitivo, en el Jesús más como ser humano, ¿verdad? Y como figura política, sino están pensando en lo que planteaba ahora el profesor Carlos, ¿verdad? Están planteando en figuras como San Agustín, están pensando en figuras como Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, ¿verdad? Tomás Münzer, líder de las grandes revoluciones campesinas en Alemania, en 1670, ¿verdad? Acribillan y asesinan miles de campesinos, el ejército en esa región, ¿verdad? Porque eran campesinos que creían en un principio de organización social y de justicia social y de igualdad total, ¿verdad? Y claro que toda esa tradición se sostiene mucho Marx, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Enrique Dussel, un gran pensador latinoamericano, ha estudiado, creo que es de los que mejor ha estudiado a Marx, aunque ustedes no lo crean, es un argentino-mexicano, es considerado como uno de los más estudiosos sobre la figura de Marx y encuentra muchísimo en Marx una completa tradición y una completa influencia del pensamiento cristiano y el pensamiento religioso, ¿verdad? Porque por supuesto que como todo filósofo de esas épocas, uno más esa genealogía, esa línea del tiempo de este tema de la justicia social dentro del cristianismo. Y Marx se agarra de ahí muchísimo. Incluso él plantea, no hay ningún problema con el cristianismo, ¿verdad? A pesar de que él dice ser ateo y todo, y marcar una ruptura con la iglesia, con el cristianismo, pero él plantea que no hay ningún problema porque realmente la historia del cristianismo es importantísima para comprender mejor la actualidad, ¿verdad? Bueno, y bueno, aquí el otro punto que les digo aquí en el punto 2 es que propone a lo que a lo largo de la historia de la humanidad lo que predomina es el conflicto social y la violencia política como parte de las relaciones entre los seres humanos y no predomina, como nos han contado muchas veces, la estabilidad, la armonía, la justicia y la paz entre las personas, ¿verdad? Por supuesto que las figuras más de poder les interesa muchísimo explicarnos la historia en estos términos de estabilidad, de armonía, de justicia, de paz, de tranquilidad, porque son los grupos que están dominando. Si nos explican la historia de otra manera, entonces, pues por supuesto que uno dice, pues, lo que ha prevalecido es una historia de la deshumanidad, como dice Marx en las tesis sobre Feuerbach y en la crítica a la economía política, ¿verdad? Son dos documentos muy pequeñitos, pero hace algunos comentarios interesantes y plantea que la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia de la total violencia social y política y la historia de la deshumanización, y que el ser humano como reto lo que tiene que proponerse es destruir la historia de la deshumanización y empezar una verdadera historia de la humanidad, ¿verdad? Así lo plantea muy también, de nuevo volvemos muy una lectura muy teológica, ¿verdad? Y también teleológica. Son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Tienen que saberlo bien. Lo teológico y lo teleológico. En ese sentido es bien interesante porque lo que propone más o menos Marx así, ¿verdad? Él era muy cuadrado y después en el siglo XX le arrean mucho y lo critican mucho porque es muy cuadrado. Tanto los marxistas como los antimarxistas lo critican. Pero sí, él lo planteaba así, ¿verdad? En un escenario como las líneas del tiempo estas que por aquí les pongo, ¿verdad? Y dice, el asunto aquí es que lo que el ser humano tiene que hacer a partir de 1880 es la construcción de una sociedad sin clases sociales y sin injusticia y sin pobres y sin ricos, sino donde predomina una total igualdad social, ¿verdad? Bajo el principio de solidaridad humana. Entonces uno podría decir, bueno, usted es no, profe, pero es que está muy volado, está soñando demasiado. Bueno, algunos pueden pensar que está soñando demasiado y otros pueden pensar que eso efectivamente se puede hacer, aunque cueste mucho, pero sí se podría hacer.
y nos ahorraríamos un montón de problemas. Entonces, bueno, va como por ahí, eso es su enfoque teórico de la historia. Y el asunto es que justamente esto que les decía es planteando que la manera en que podemos explicar mejor las cosas que suceden y la manera en que podemos explicar mejor la historia es entendiendo que realmente las condiciones materiales de existencia, es decir, lo económico, es lo que condiciona la conciencia, es decir, el pensamiento y los actos de las personas. Lo que ha predominado a lo largo de la historia de la humanidad, dice Marx, es la lucha por los recursos económicos, la lucha por la riqueza. Ahí es donde está el centro del problema de la humanidad, plantea Marx. Por eso ahí los pongo. El problema de la humanidad se centra en dos temas, producción y distribución, ¿verdad? Entonces eso explica, claro, ustedes ven las películas y ven un poco de los libros de historia, las enciclopedias, y uno va a ver en los libros, y ahí empieza a ver el Imperio Romano, ¿verdad? Es una pura carnicería humana, ¿verdad? Y uno ve las películas del Imperio Romano y uno dice, son interesantes y todo, incluso cuando uno ve Ben-Hur, o ve las películas de Semana Santa, ¿verdad? En medio del encierro. Y uno se pone a ver las películas y bueno, si bien es cierto, narran algunas cosas como muy románticas y muy armónicas, también de las películas muestran que había violencia, y que había conflicto, y que había clases dominantes, y que habían emperadores, y que habían grupos de poder, y habían esclavos, y habían personas deshumanizadas, y personas totalmente marginadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro que cuando estos pensadores se imaginan la historia de la humanidad, y se imaginan la línea del tiempo, dicen, lo que ha prevalecido es una historia de una total violencia social y política, producto de la mala distribución de la riqueza. Número uno, y producto, número dos, de la mala forma en la que producimos la riqueza, que es con explotación laboral. Entonces, esa parte 2 es central, es la que explica toda la historia de la humanidad, no es más que la historia de la lucha de clases. Y el motor de la historia, digamos, cuando plantea aquella metáfora del tren, ¿verdad? Cuando uno ve el tren, el ferrocarril que va a lo largo en la historia de la humanidad, la historia de la humanidad esa metáfora es buenísima, ¿verdad? La historia de la humanidad es la línea del tren, ¿verdad? Y el tren es la humanidad misma, ¿verdad? Es donde va uno montado. Hay una película de eso que es buenísima, que se llama Rompehielo, ¿la han visto? ¿Nadie ha visto Rompehielo? ¿Cómo es que se llama en inglés? Snowpiercer. Snowpiercer es buenísima, es de este mismo pensador, este mismo sociólogo que es productor de cine, el que hizo Parásitos. Bueno, Parasites fue con la que pegó muchísimo, ¿verdad? Se hizo muy famoso el año pasado porque ganó premios. Pero en realidad el director de Parasites ya había hecho otras películas bastante buenas a nivel político también y de crítica social. Y Snowpiercer es buenísima porque es la metáfora de Marx del tren, ¿verdad? Y del ferrocarril a lo largo de los rieles, de la línea del tiempo. Y dice, lo que hace que el ferrocarril vaya más rápido en la historia es la violencia social que va viviendo al interno, ¿verdad? Es decir, que a partir de la violencia social lo que se produce son revoluciones y las revoluciones producen cambios. Y esos cambios casi siempre son positivos. Entonces, de los niveles de conflicto social que hay en el tren, ¿verdad? Los niveles de conflicto social que hay en la humanidad son los que generan que haya revolución o no, y que hayan cambios o no. Yo les puse el ejemplo de Túnez en el 2010. Llega un muchacho y se prende fuego frente a la casa presidencial y grita, viva Alá, ¿verdad? Destruyamos a la tiranía, mandemos al infierno a los tiranos y muerte a Ben Ali. Y la gente así, las masas de gente pobre en Túnez dicen, este chavalo es el nuevo Mesías, ¿verdad? Efectivamente hay que destruir el régimen. Y logran derrocar a Ben Ali en cuestión de unos meses e inicia una gran revolución en Túnez que permite que haya el paso de una tiranía y una dictadura a un sistema democrático. Cambio en Túnez, que la gente ya pensaba que es insoportable vivir en ese país en medio de esa dictadura. Entonces el conflicto social y político tunecino genera una gran revolución y genera un gran cambio. Entonces, obviamente en ese sentido sí el viejillo la tenía bien clara, ¿verdad? La tenía bien clara en ese sentido Marx cuando habla de los cambios a través de la historia y de que la convulsión social es la que genera las grandes revoluciones, ¿verdad? El conflicto y la lucha entre las personas. Dice Brittany que no tiene ni tiempo para dormir y yo hablando de películas y de series. Bueno, pero ¿cómo es así? En realidad,
no se sobrecarguen de créditos, ¿verdad? No sé cuántos estás llevando, si 22 o 25, pero eso es terrible. O 18, o no sé. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes que no lleven más de 17 créditos para que disfruten la universidad. 15 y 17 créditos. Ese es un buen cálculo. Pero bueno, en todo caso, los fines de semana pueden verlas. Creo que Snowpiercer está en Netflix. Creo que Netflix la compró para pasarla. Es muy buena película, realmente, y narra esa metáfora. Incluso a lo interno del tren, ¿verdad? Lo que hay es una revolución en la película. Es buenísima, realmente. Y bueno, lo que les hablaba de la contingencia en la historia es la posibilidad de construir diversos futuros. Es decir, el destino no está escrito, el futuro no está escrito, decía Joe Stromer, ¿verdad? El futuro no está escrito, hay que construirlo. Ah, sí, cierto, cierto, pero no, hombre, esa serie no, nada que ver. Bueno, no la he visto, realmente estoy siendo muy prejuicioso, pero no, la serie no la he visto y supongo que debe ser una adaptación ahí. Voy a ser muy prejuicioso, no tan buena, ¿ya? Yo estoy hablando de la película que es buenísima, pero además la película la pueden ver ahí en internet, en Google, está en Pelis Plus, la pueden ver ahí digamos, está accesible en Google. Sí, la serie no la he visto, pero no sé, no me genera buena vibra la serie. Yo supongo que debe ser una versión muy conservadora de la película, o no sé, esta visión de la revolución que se da en la película. Pero bueno, ok, y ¿por qué estudiamos la historia contemporánea, la historia de 1750 al presente? Bueno, porque después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa es necesario comprender bien la manera en la que se desarrolla los orígenes, se desarrollan los orígenes del mundo actual, ¿verdad? El capitalismo, la democracia, las repúblicas modernas, los estados nacionales, los ciudadanos, el colonialismo, el imperialismo, las guerras y revoluciones más recientes, ¿verdad? Y los seres humanos llegan a comprender la necesidad de conocer mejor cómo funciona la dominación política y económica y el control social cultural en las respectivas sociedades para interpretar mejor la desigualdad, la injusticia y la violencia, ¿verdad? Por eso es importante tener algunas herramientas básicas de este tipo de temas para que tengamos una mejor comprensión del presente, ¿verdad? Esas son como las líneas del tiempo de las que les hablaba. Esto lo estudiaban en el colegio y más o menos a uno le queda como, se supone que a uno le queda claro en el colegio este tipo de recreaciones de la línea del tiempo. Esto es muy occidental, ¿verdad? Tienen que tener muy claro que esto es puro occidente, ¿verdad? Estamos viendo aquí una teoría. Marx es alemán y Engels son alemanes y ellos estudian entre Alemania, Inglaterra y Francia, se la pasan entre esos tres países. Entonces estamos hablando de una visión totalmente europea y occidental de la historia, ¿verdad? Obviamente América es parte de eso porque América es conquistada y colonizada por los europeos. Entonces somos parte de Occidente. Esto no está escrito en piedra y no significa que sea, digamos, la visión universal del asunto, pero es una interpretación interesante y es una interpretación más o menos bastante cercana a muchos acontecimios reales de lo que sucedió, ¿verdad? Evidentemente sí, hay historias de la humanidad, hay periodos de la historia de la humanidad y esos periodos son caracterizados por sistemas económicos de producción y son caracterizados por relaciones sociales de producción, ¿verdad? Por un entramado de relaciones que se da a lo largo de las diferentes civilizaciones en el espacio y en el tiempo, ¿ok? Y lo que nos interesa ver un poco es historia contemporánea, digamos, en el plano de lo que ha sucedido en los últimos 200 años, y lo que vamos a trabajar es un poquito de algunos temas del siglo XX y XXI, que es lo que me interesa más, ¿verdad? Para estudiar la manera en la que se han desarrollado los estados nacionales, las identidades y los nacionalismos, y la manera en la que se han desarrollado, asimismo, los fanatismos y los fundamentalismos políticos y religiosos en muchos de estos casos, ¿verdad? Y el papel que en muchos de ellos juega también el arte como producción cultural, ¿verdad? Y bueno, evidentemente, si nos vamos a centrar en la historia del siglo XX, la historia de un siglo XX capitalista predominantemente, aunque obviamente también ahí se da el origen de la Revolución Rusa y la Unión Soviética. Y en medio de esto, por supuesto que tenemos que ir ya entendiendo mejor la forma, digamos, en la que se desarrolla la historia del siglo XX a partir de ciertos acontecimientos claves que vamos a trabajar. Principalmente, bueno, la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, el fascismo, y después ir viendo un poco, digamos, el asunto de algunos acontecimientos más contemporáneos como la Guerra Fría, ¿verdad? Y lo que sucedió en la Guerra Fría, donde el principal tema
a trabajar es como las dictaduras militares y las políticas anticomunistas que se llevaron a cabo. Bien, entonces, el marxismo, bueno, básicamente es como la explicación de la historia a partir de esos criterios, ¿verdad? De lo importante que es la economía y el sistema económico para comprender la política y toda la parte ya social de relaciones. Sobre la presentación y todo esto, yo se los voy a subir se los voy a subir a mediación virtual, entonces después pueden estudiar con calma la presentación y leerla bien. Y básicamente, bueno, no me da mucho tiempo de estudiar el asunto, pero si bien es cierto, plantea Marx que la dominación y el control de una clase sobre otra recae sobre la cuestión económica, es decir, sobre el problema de la explotación laboral y la distribución de la riqueza, también es importante entender que la dominación recae asimismo sobre lo cultural, ¿verdad? Obviamente. Es decir, por eso, muchachos, digamos, a nosotros nos interesa muchísimo no solo entender que en Costa Rica, por ejemplo, mucha población está totalmente marginada, excluida y está bastante perpetuada a un sistema de dominación económico y social muy fuerte. Eso está clarísimo, ¿sí? Gente haciendo trabajo informal, explotada, caída en la pobreza. Pero además está la otra dominación, que es clave también, que es la dominación cultural e ideológica. Es decir, también nos tienen dominados por un tema de control mental, de miedo psicológico, de manipulación política, de manipulación de los medios de comunicación. Y en esta parte es donde va este asunto del tema de la ideología, ¿verdad? Todos los días nosotros, desde que iniciamos nuestra vida en el kinder, en la escuela, empezamos un proceso total de adoctrinamiento ideológico del cual ni nos damos cuenta, ¿verdad? Obviamente ahí está siendo uno muy radical en plantear que sí, que efectivamente todo ha sido como un proceso de adoctrinamiento político-ideológico, pero es que lo es, ¿verdad? No queda de otra. Es decir, toda la manera en la que desde el kinder y la preparatoria y la escuela nos empiezan a meter un montón de ideas y cosas con las que después cada uno decidirá si está de acuerdo o no. Profe. Por ejemplo, me metieron en un colegio de padres, ¿verdad? Nunca me preguntaron si me iba a gustar y salí traumado de ahí. Entonces, claro, yo desde la escuela, a mí desde la escuela me empezaron a enseñar toda la doctrina cristiana y católica y pasaba viendo padres todo el día, ¿verdad? Profe, disculpe, y ustedes digan, o sea, las personas que pues estudian esto, ¿verdad? Todas las ciencias políticas y todo eso, ¿alguna vez o no sé, hay algo que se haya ido estudiando como para, pues no determinarlo así porque el futuro es incierto, ¿verdad? Pero como para ver si este panorama va a llegar a cambiar completamente, o sea, como verlo de una manera muy radical, ¿verdad? Cambiado muy radicalmente, pero como a Sí. cuántos años está la humanidad de Qué buena, todo qué eso. buena. Qué buena pregunta, ¿verdad? En realidad es una gran inquietud que tenemos todos. Es el tema de sí, el futuro no está escrito y el futuro es incierto. Qué buena frase esa. Hay una banda de punk peruana que se llama así y es buenísima. Pero sí, básicamente, bueno, esa es la gran pregunta que le hacen siempre a los historiadores o a la gente de ciencias sociales. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? En realidad, decía Eric Hobsbawm que los historiadores no tenemos la bola de cristal esta, ¿verdad? Para poder entender más o menos lo que va a pasar. Uno puede ver escenarios que tienen gran probabilidad de que vengan, ¿verdad? Es decir, la catástrofe ambiental es un hecho. A partir de todo lo que hemos hecho durante 200 años de revolución industrial, ¿verdad? Nunca habíamos destruido y contaminado tanto el planeta como en los últimos 200 años, ¿verdad? Entonces, la catástrofe ambiental es un hecho. Si ustedes me preguntan a mí, ¿verdad? Personalmente, o le preguntan a muchos compañeros, colegas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar a nivel del sistema económico? Ni idea, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que no pareciera visualizarse revoluciones sociales en América Latina, por lo menos en el corto plazo, por lo menos a mí no me parece. Por más que hay coronavirus y este virus nos realmente está afectando la economía de una manera brutal y la gente realmente está con hambre, está pasando pobreza, miseria, un tema serio. En Colombia hay un paro, digamos, ahora reciente que se está dando por una reforma fiscal que quiere pasar un gobierno que me parece profundamente nefasto.
Pero bueno, también, ¿verdad? Es Jorge, decir, uno está usted, planteando hipótesis, uno está planteando hipótesis de lo que podría suceder, de los posibles escenarios. Pero bueno, yo creo que nadie se imaginaba que en el Medio Oriente un muchacho que se iba a prender fuego iba a iniciar el inicio de una gran cantidad de revoluciones y de guerras, ¿verdad? Tampoco. Entonces, bueno, pues por supuesto, yo soy medio pesimista, pero también, bueno, podría ser optimista en el sentido de que yo nunca he renunciado, ¿verdad? Muchos de nosotros, yo creo que todos los profesores, muchos de los que trabajamos en la universidad no renunciamos a la idea de que la educación y de que el estudio y de que mucho de lo que decimos es porque creemos y confiamos en que se pueden construir mejores futuros, ¿verdad? Que se pueden construir sociedades más hospitalarias, sociedades más armónicas, sociedades más solidarias, ¿verdad? Y obviamente esa es la apuesta. Yo personalmente creo que eso es a lo que hay que apostar. Si no queremos seguir viviendo en este manicomio a cielo abierto, como dice Eduardo Galeano, ¿verdad? Este manicomio a cielo abierto muchas veces se empieza a tornar insoportable. Muchos de ustedes pueden decir, profes, a veces es insoportable. Y claro, los niveles de violencia que se viven en la calle son insoportables, ¿verdad? De manera tal que, claro, estamos preocupados seriamente de que en medio de la pandemia realmente las condiciones de vida recrudezcan y se tornen cada vez peores, ¿verdad? Y pero ahí es donde el ser humano tiene que tener, digamos, la capacidad de respuesta y de reacción, ¿verdad? Para ver cómo se organiza mejor. Muchos hemos creído que lo que se viene aquí es muchas veces posiblemente, si fuéramos optimistas, ¿verdad? Es la reorganización de una sociedad que entienda que debe trabajar colectivamente y organizadamente en colectivo social, con un Estado fuerte, que como autoridad se organice en función de lograr satisfacer las necesidades de las personas y lograr darle oportunidades a las personas para que salgan adelante, ¿verdad? Muchos han creído con este discurso de Biden que Estados Unidos va hacia eso o que podría ir hacia eso. Si uno es muy optimista, yo diría, es interesante, a mí me encantaría que eso fuera así. Lo que pasa es que no lo sé, a veces también veo que esto nos podría llevar a nuevos movimientos de extrema derecha o nos podría llevar a nuevos movimientos ultra individualistas, que más bien lo que plantean es una destrucción total de la organización social, de la comunidad política organizada, de la idea de comunidad, como dice Noam Chomsky recientemente en una entrevista que le hicieron. Aquí lo que puede estar en duda, digamos, es la capacidad que tengamos de seguir, seguir practicando la idea de comunidad, ¿verdad? Y los grupos de poder económico, los más poderosos, lo que están tratando de plantear es la destrucción de la idea de comunidad. Algunos autores como David Harvey le llaman a eso la rebelión de los ricos. La rebelión de los ricos es que efectivamente hace 30 años no quieren pagar impuestos y no quieren aportar absolutamente nada, y con la pandemia no quieren aportar absolutamente más nada, ¿ya? Hoy en día, digamos, si algunos ricos de Estados Unidos han dicho que sí van a aportar. Creo que fue, no recuerdo cuál de estos más multimillonarios dijo que lo que habían que hacer era cobrar mejor los impuestos a los más poderosos para redistribuir un poco la economía, ¿verdad? Y que no caigamos en el caos. Y en Costa Rica hacen todo lo contrario, ¿verdad? Estos empresarios más multimillonarios en este país deberían, por pura pena, digamos, aunque sea volver a ver la Biblia o volver a ver lo que está pasando en algunos países de Europa o Estados Unidos y darse cuenta que para evitar el caos es necesaria una distribución de la riqueza un poquito menos obscena, más bien, ¿verdad? Un poquito más equitativa. ¿Quién me iba a decir algo? Perdón. que había un muchacho con la mano levantada. David, creo que Ah, era. sí, ¿cuál será? Profe, yo tenía una pregunta. ¿Por qué los historiadores no cuentan la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial? Si había tantos, si casi en todos los continentes había enfrentamientos. Claro, claro, eso es muy buena pregunta. Ya no tenemos mucho tiempo, pero en realidad más adelante vamos a trabajar el tema de la Guerra Fría y si podríamos considerarla o no una tercera guerra mundial. Bueno, en términos estrictos, ¿verdad? No, no lo es. Es decir, no, muy pocos, yo no he escuchado historiadores ni pensadores del siglo XX hablar de la Guerra Fría como una tercera guerra mundial. Realmente porque no hay un enfrentamiento directo justamente entre los ejércitos de las potencias número uno o número dos, ¿verdad? No hay enfrentamiento directo, no hay una declaración de guerra directa. Pero sí estamos de acuerdo en que efectivamente la Guerra Fría fue cualquier cosa menos fría, ¿verdad? Fue más Profe, bien una pero, guerra perdón, pero fue es un periodo muy curioso, caliente, ¿verdad? Fue un periodo muy caliente de conflicto. pero es Ajá. curioso que digamos, no fue nada, pues como muy bélico, ¿verdad? Y todo, pero igual sí, bueno, se dice que es muy poco probable que haya una tercera guerra mundial, así como, y tal vez la segunda o así, que haya como más
más enfrentamiento con armas, tal vez se vaya a usar más la parte de la biología y todo eso para crear como estos conflictos. Entonces, no sé por qué no podría ser considerada. Sí, bueno, después lo vamos a ver más adelante. Yo personalmente creo que la Guerra Fría no es una tercera guerra mundial, justamente porque para que sea una tercera guerra mundial tiene que haber una declaración de guerra entre las partes y tiene que haber un conflicto directo entre las partes. Eso es convencionalmente hablando, estrictamente hablando es así. Pero evidentemente cuando estudiamos la Guerra Fría más adelante vamos a ir viendo que efectivamente hay una gran cantidad de acontecimientos muy violentos y hay muchísima guerra. Lo que predomina es la guerra, muy caliente, nada fría, ¿verdad? Más bien, y en realidad los Estados Unidos y la Unión Soviética pelearon directamente, pero en escenarios del tercer mundo, ¿verdad? Se toparon en África, se toparon en Medio Oriente, se toparon en Vietnam, se toparon en América Latina. Entonces, bien interesante, eso lo vamos a ir a ver más adelante, pero es un buen tema, un buen tema. También el periodo de Guerra Fría es el que más me gusta, de hecho, ¿verdad? En Corea, claro, ahí también se toparon, en Afganistán, en los años 80, en Centroamérica, en los 80. Y bueno, lo último que les decía era esto, ¿verdad? Lo del movimiento obrero, la necesidad del movimiento de luchas por los derechos sociales y los derechos laborales, ¿verdad? Ya no me queda tiempo, pero bueno, eso es básicamente lo de esta presentación y la otra semana voy a comentarles unos elementos más para retomar y después pasamos al otro que quería señalarles, ¿verdad? Esta última es la relevancia de la historia, ¿verdad? Lo que pretende, básicamente, como disciplina social y como herramienta de conocimiento. Y bueno, quedaríamos como con eso. No sé si tienen preguntas, comentarios. Aquí me quedaron algunas otras cosillas, pero la otra semana se los termino de explicar. Este era el famoso susodicho. Esta es una caricatura, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Dice uno de los extraterrestres estos, ¿verdad? Si van a llegar a la Tierra a conquistarnos, dice que todavía no están civilizados, tienen guerras, política, religión, pobreza, matan a millones de animales innecesariamente y desprecian su ecosistema. También tienen algo llamado negocios, donde básicamente se roban unos a otros y tienen un sistema muy jodido de moneda, ¿verdad? Realmente es un maldito manicomio, dice el tipo, ¿verdad? No vale la pena conquistar la Tierra. Nos faltan años luz. Entonces, bueno, muchachos, después continuamos con esto la otra semana para cerrar y no sé si no tienen comentarios y preguntas, quedamos por hoy y nos vemos el martes. Jorge, Sí. recuerden los grupos que ya les pusimos lo de los tutores. Ya yo me comuniqué acá con el grupo número 4 que ya me respondieron y aquí por el Zoom le envié mensaje a Maripaz Vargas Sánchez del grupo 3 y a Angie Daniela González del grupo 9 para que también se contacten con los profesores. En el caso del profesor Melvin, él no pudo estar hoy, pero los grupos le pueden escribir por correo. Ahí José Julián tiene la mano levantada, adelante. Sí, bueno, mi pregunta sería más que todo para el profesor Carlos. Ahí le mandé un mensaje directo en el chat, pero parece que no lo vio. Como sea, Dígame. más que todo quería preguntarle con respecto a la tarea, Ujú. que si la canción seleccionada fuese de un idioma de ya sea italiano, francés, inglés, habría que citar los extractos traducidos simplemente para no complicar más el asunto. Lo que se usa es, usted cita el extracto traducido porque es lo que está comentando, pero debe citar en el idioma original después, para que, o sea, o anota a pie de página. Más que todo sería como citar a ambos. No, es que uno es la cita es el idioma original y la otra es la traducción propia, que debe decir que es traducción propia. Ok, perfecto. Y con respecto también al momento de comparar una canción con otra, las que usted brindó en la videocharla, tendría que también citar extractos de las canciones habladas en la videocharla, o solo puedo decir como, esto transmite un mensaje. Disculpe. No terminé. Hola. No, ese es Jorge. Yo no terminé de escucharte, José Julián. ¿Era José? Bueno, sí, continúo. Que, por ejemplo, al momento de comparar una canción con otra, es necesario citar también canciones o sea, la canción que usted brindó
en la videocharla, la que uno escoja ya que se asimila a la que uno selecciona. Sí, Por ejemplo, sí, porque esta canción refleja el mensaje de la seleccionada, ya que en esta cita expresa que tal y tal y tal, citado, el extracto. sí, la idea es justamente comparar, ¿verdad? Entonces, si no me pone una parte de la otra canción donde dice esto y aquello, o sea, la lógica es que estás haciendo una argumentación que tengas las dos partes. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, muchachos, entonces sería eso. Yo les puse, perdón, ahí en el chat que los grupos que están conmigo hagan un WhatsApp cada uno y me agregan al 8871-053 y ahí nos estamos comunicando, pero si se puede de una vez porque necesito empezar a hablar con ustedes ya. Y ahí también yo les puse que puse a disposición la guía número 3. La pueden ir leyendo y yo la voy a retomar el próximo martes en la clase de filosofía. Pero el próximo martes, el próximo martes tenemos clase de guía, ¿verdad? La segunda hora, así es. No, filosofía e historia, creo que es. ¿Otra vez? ¿El próximo martes? Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, porque eran continuos. Ah, ya, entonces no tenemos clase de guía el próximo martes. No. Sino hasta de hoy en 8. Exacto, sí. Ya le digo. Creo que sí, eso está bien, 8. Y de los presentes no hace falta nadie más de integrarse. Yo necesito saber cuándo es la próxima clase de guía. Pues, bueno, la próxima clase de guía, Carlos, es el 7 de mayo. De hoy en 8, ¿correcto? Correcto, de hoy en 8. Entonces, los grupos para los que yo soy tutor, si pueden enviarme un correo, más bien, y ahí nos vamos poniendo de acuerdo, y me dicen qué es lo que han trabajado. Y ya en realidad la próxima, la clase de hoy en 8 sí nos vamos a reunir con tiempo, pero si han avanzado de lo último que presentaron y si avanzan algo de aquí al martes, me lo pueden enviar y lo comentamos y después lo comentamos por correo para no quitarle más tiempo y con eso. ¿De acuerdo? Sí. Y los grupos míos, por favor, entonces, necesito que hagamos eso porque justamente como dentro de una semana tenemos guía, ocupamos ya ir avanzando un poco, entonces necesitaba hablar con ustedes. Entonces, por favor, ya saben, mandan un correo o me agregan con WhatsApp por ahí y listo. Bueno, muchachos, buenas tardes. Entonces nos vemos el martes. Estén bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Al fin. Buenas tardes. Te contestado. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, profes. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Bueno, chao. Profe, muchas gracias. Ok. Yo cuelgo esto ahorita, entonces. Esta clase queda colgada la historia. Voy a ponerla como clase de historia. Bueno, pura vida, Carlos. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos, ¿verdad? Sí, suerte, nos vemos. Nos vemos entonces. Estén bien. Chao, chao.